el mercado vive uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. Vemos índices que suben por pura inercia mientras la economía real muestra grietas profundas, bancos centrales paralizados entre una inflación que no cede y el miedo a una recesión silenciosa, inversionistas buscando refugio sin saber si estamos a semanas de un colapso global o de un nuevo ciclo alcista artificial, y un sentimiento general que recuerda a dos momentos históricos a la vez: el pánico de 1929 y el desconcierto de 2008. Hoy, más que nunca, el trader moderno siente que camina en la cuerda floja, que un solo movimiento en falso podría destruir años de trabajo en cuestión de semanas. Es en este escenario de incertidumbre donde este video cobra un significado especial. No es solo un puente entre la temporada de Jesse Livermore y la próxima temporada sobre Michael Burry. Es una guía que explica por qué los mercados actuales están reaccionando con un nerviosismo tan parecido al pasado y que podemos aprender de las mentes que enfrentaron crisis similares. Aquí vamos a analizar por qué Livermore se quebró en un momento de caos, por qué Burry resistió mientras el mundo entero lo llamaba loco y por qué los traders e inversionistas de hoy necesitan una estructura mental más fuerte que nunca. Porque ahora, la amenaza no es solo la volatilidad, es la incertidumbre psicológica que se vive a nivel global. Durante la segunda temporada vimos la caída emocional de Jesse Livermore, un hombre capaz de anticipar colapsos gigantescos, pero incapaz de sostenerlos emocionalmente. Livermore no perdió por falta de visión, perdió porque su mundo interno se deterioró más rápido que el mercado. Y lo que estamos viviendo hoy tiene un eco inquietante de su historia. Esa mezcla de euforia y miedo, la sensación de que todo pende de un hilo, la presión psicológica acumulada durante años de estímulos extremos, movimientos artificiales de liquidez y eventos globales inesperados. Todo recuerda al ambiente previo al crash del 29. Livermore sabía lo que venía, pero no supo cómo proteger su mente del peso de esa certeza. Décadas después, el mundo financiero volvió a caer en un abismo. Esta vez, no fue un colapso de acciones individuales, sino una explosión masiva del crédito y las hipotecas en 2008. Y en medio de ese caos apareció una figura que, igual que Livermore, vio lo que casi nadie quería ver en Michael Burry, pero a diferencia de Livermore, él no se derrumbó bajo la presión. Burry soportó meses de ataques, críticas, burlas, llamadas, amenazas y una presión extrema, incluso de sus propios inversionistas. Esta diferencia es clave para entender el puente entre estas dos temporadas. Livermore tenía visión, pero no tenía solidez emocional. Burry tenía visión y además tenía un marco mental capaz de sostenerla en el tiempo. Y esto es exactamente lo que el mercado actual exige. Ya no es suficiente con ser inteligente, no es suficiente con tener un buen modelo, no es suficiente con identificar señales que otros no ven. El verdadero desafío hoy es tener la mente lo suficientemente firme para aguantar la presión del mercado moderno. Un mercado que mezcla algoritmos hiperveloces con emociones humanas inestables. Un mercado que castiga al que duda y que destruye al que actúa desde el miedo. Un mercado que obliga al trader a navegar un océano de noticias, rumores, manipulaciones y proyecciones que cambian día a día. Igual que en 1929 y en 2008, lo que está en juego no es solo dinero, es nuestra estabilidad emocional. Esta es la razón por la que el puente entre Livermore y Burry es tan importante para el trader de hoy. Livermore es la representación perfecta del genio que domina la técnica, pero no domina su mente. Burry representa al inversor que domina ambos mundos, y esa diferencia le permitió sobrevivir donde otros colapsaron. Livermore veía patrones, entendía tendencias, anticipaba movimientos gigantescos, pero no podía con la presión emocional que esos mismos aciertos generaban. Su mente se convertía en su peor enemigo. Burry, en cambio, usaba su propia estructura psicológica como un escudo. No necesitaba aprobación, no buscaba validación externa, solo buscaba la verdad que encontraba en sus datos, en su proceso y en su análisis independiente. El puente entre estas dos temporadas nos deja una verdad esencial. El mercado puede colapsar, los precios pueden desplomarse, los ciclos pueden repetirse, pero lo único que determina si un trader sobrevive o no
es su estructura mental. Y esa estructura se vuelve aún más importante cuando el entorno económico global está lleno de incertidumbre, tensiones geopolíticas, deuda récord, inflación persistente, riesgos sistémicos en créditos y señales de agotamiento económico en las principales potencias del mundo. Esta mezcla es peligrosa porque despierta los mismos patrones psicológicos que destruyeron a Livermore: la presión interna, la sensación de estar fuera de control, la incapacidad de pensar con claridad bajo estrés, la búsqueda desesperada de recuperar poder a través de decisiones impulsivas. La transición a la temporada 3 nos muestra un camino diferente. En lugar del colapso emocional de Livermore, veremos la resistencia extraordinaria de Berry, un hombre que enfrentó un mercado en su contra durante años, un hombre que fue ridiculizado, marginado y atacado, un hombre que resistió una presión que destruiría a casi cualquier gestor y que lo hizo mediante un proceso mental que hoy es más necesario que nunca. En un mercado actual lleno de sospechas sobre nuevos colapsos, lleno de expectativas de quiebras corporativas, lleno de señales contradictorias que recuerdan al 2008, la figura de Michael Burry vuelve a aparecer con fuerza, y entender su mentalidad es clave para la supervivencia moderna. A medida que avancemos hacia la temporada 3, aprenderemos cómo se construye esa visión contraria, cómo se opera cuando el mundo entero te dice que estás equivocado, cómo se mantiene la claridad en un entorno donde todos pierden la cabeza, cómo se gestiona el riesgo cuando tener razón no garantiza sobrevivir, cómo se soporta la presión emocional de una decisión que aún no se valida en el mercado. Estas lecciones no son solo teoría, son supervivencia pura, son el puente entre un trader que colapsó y otro que resistió. Son el reflejo de lo que el mercado actual exige para sobrevivir. Y cuando terminemos la temporada 3, quedará un camino abierto hacia algo más profundo, porque después de entender la psicología de Douglas, después de estudiar la tragedia de Livermore y después de vivir la resistencia mental de Burry, viene el paso más importante de todos a la temporada 4, el lugar donde entra en escena el Dr. Brett Steenbarger, un experto en rendimiento humano, neuropsicología aplicada al trading y resiliencia emocional moderna. Steenbarger no analiza crisis pasadas, Steenbarger entrena mentes para sobrevivir a las próximas, y esa será la continuación del viaje que comenzamos hace meses, donde abarcaremos una amplia gama de mentes maestras que continuaremos analizando y entregando sus historias de valor. Este puente es más que una transición, es el recordatorio definitivo de que el mercado siempre premia a quienes dominan su mente y castiga a quienes la ignoran. Hoy, igual que en 1929 y 2008, estamos viviendo una etapa donde la mente del trader es la diferencia entre hundirse o sobrevivir, entre repetir el destino de Livermore o aprender la disciplina de Berry, entre dejarse consumir por el miedo o construir una estructura mental capaz de soportar cualquier tormenta. La temporada 3 empieza ahora, y es la temporada donde entenderemos que diferencia a un genio que colapsa de un genio que sobrevive. La diferencia no está en la estrategia, está en la mente, y esa mente se entrena en bienvenido al puente, bienvenido al siguiente nivel, bienvenido a la temporada 3. En el mercado existe un silencio extraño, un silencio que no viene de la calma, sino de la tensión contenida que aparece justo antes de que algo importante suceda. Los gráficos suben, bajan, se mueven sin lógica aparente. Las noticias se contradicen entre sí. Los grandes fondos reducen riesgos en secreto, mientras los pequeños inversores siguen apostando como si nada pudiera romperse. Es un ambiente que parece familiar para cualquiera que haya estudiado las crisis pasadas, porque se siente igual que 2008, igual que 1929, igual que todos los momentos en que la historia financiera estuvo a un paso del abismo. Y en medio de este clima incierto aparece una figura que ya se adelantó una vez al colapso mundial, hombre que vio el derrumbe del sistema hipotecario cuando nadie más quería verlo, un hombre que soportó burlas, presión, amenazas, abandono y soledad, hasta que la realidad confirmó cada una de sus advertencias.
Michael Burry, el doctor que entiende los mercados como si fueran organismos enfermos, cuerpos cuyos síntomas se ocultan bajo capas de optimismo artificial y expectativas infladas. Burry no opera por moda, no opera por emoción, no opera por aprobación, él opera por diagnóstico, y en este episodio vamos a entrar por primera vez en la mente del analista contrarian más temido de Wall Street para entender que está viendo hoy por qué genera tanta controversia y por qué sus señales preocupan incluso a quienes no lo admiten en público. Pero antes de avanzar debemos recordar el hilo conductor que nos trajo hasta aquí. En la temporada anterior vivimos la tragedia emocional de Jesse Livermore, un genio que identificaba movimientos gigantescos, pero que no pudo resistir la presión psicológica que esos aciertos generaban. Su mundo interno se quebró antes que el mercado. Burry, en cambio, enfrentó una presión igual o más grande y sobrevivió. No porque fuera más inteligente, sino porque su estructura mental estaba diseñada para soportar la soledad del que ve lo que nadie quiere aceptar. Este es el contraste central que define esta temporada y es también la razón por la que este episodio existe. Hoy necesitamos entender cómo piensa alguien que tuvo razón cuando el mundo entero estaba equivocado, porque el mercado actual se está comportando de manera inquietantemente similar a los momentos previos a grandes rupturas históricas. Y para esto debemos analizar la primera señal clave en el pensamiento de Michael Burry, el concepto de disonancia del mercado, cuando los precios dicen una cosa, pero los fundamentos dicen otra completamente distinta. Para Burry, esta brecha no es ruido, es el síntoma primario de una enfermedad financiera más profunda. Cuando el mercado sube mientras la economía muestra fragilidad, para él no es un buen signo, es un signo peligroso. Lo mismo ocurrió en 2005 y 2006, cuando los balances bancarios parecían saludables y las casas subían de precio, pero bajo la superficie existía el veneno que detonaría la crisis de 2008. Hoy Burry observa algo parecido. Empresas con resultados mediocres que valen fortuna, consumidores endeudados hasta niveles récord, gobiernos atrapados en ciclos de deuda que crecen más rápido que su capacidad de pago y un mercado que se comporta como si nada pudiera salir mal. El segundo pilar del pensamiento de Burry es aún más incómodo. Él no cree en narrativas, cree en datos. Por eso su lectura del mercado se basa en indicadores que la mayoría prefiere ignorar, porque no muestran una realidad agradable. Burry mira la caída en la calidad crediticia del consumidor, mira el deterioro constante en los márgenes corporativos, mira la relación entre precios de activos y productividad real y sobre todo observa un fenómeno peligroso, la desconexión total entre riesgo y recompensa. Según su lectura, el mercado está apostando como si el mundo estuviera en expansión, cuando en realidad se encuentra en un ciclo de contracción silenciosa. Y la tercera señal es la más inquietante de todas, la psicología colectiva. Burry siempre ha entendido que las burbujas no se forman por números, se forman por emociones. Cuando la gran cantidad opera con confianza total, cuando se ridiculiza la idea de un colapso, cuando se asume que la liquidez siempre salvará al sistema, es cuando la estructura se vuelve más frágil. En 2007, quienes hablaban de una crisis eran tratados como alarmistas. Hoy, quienes lo hacen vuelven a recibir el mismo trato. Y este paralelismo es exactamente lo que activa las alarmas de Burry. Pero este episodio no es solo un análisis del presente, es la apertura de una temporada completa dedicada a comprender el tipo de mente capaz de ver más allá de la superficie. Burry no es un héroe ni un villano, es un pensador independiente, y para entender su forma de operar debemos estudiar un elemento clave en su historia, su capacidad para tolerar el dolor psicológico. Durante el auge previo a la crisis de 2008, perdió inversionistas, perdió credibilidad, perdió reputación, pero nunca perdió convicción. Esa convicción no era arrogancia, era la consecuencia de un proceso analítico estructurado que no dependía de la opinión de nadie. Y aquí surge la primera gran lección para el trader moderno. El mercado actual está lleno de ruido, lleno de opiniones, lleno de tendencias rápidas que cambian semana a semana. Sin una estructura mental fuerte, cualquier trader queda atrapado en ciclos de euforia y pánico. La mente contrarian, en cambio,
opera desde la distancia emocional. No se deja llevar por la multitud, observa los ciclos desde arriba, analiza las señales con frialdad y actúa cuando otros dudan. La diferencia entre un trader que sobrevive y uno que se destruye es la capacidad de sostener ideas bajo presión. Y este es uno de los pilares centrales de Michael Burry. A partir de este punto, este episodio abre un camino narrativo más profundo, porque esta temporada no trata solo de crisis, trata de mentalidad, de resistencia y de visión. Entenderemos por qué Burry se centra en empresas olvidadas mientras el mercado persigue. Modas, por qué le atrae el pesimismo racional, por qué considera que la gran cantidad de los inversionistas sobreestima su capacidad emocional, por qué sus análisis parecen ir siempre en contravía del consenso general, y también analizaremos lo que está viendo actualmente, señales que él considera peligrosas para los próximos ciclos, señales que otros prefieren ignorar. En la segunda parte de esta temporada, estudiaremos un concepto fundamental: la prisión psicológica del que tiene razón demasiado pronto. Aquí veremos cómo Burry vivió la soledad intelectual de anticipar un colapso que aún no se manifestaba en los precios. Este fenómeno es crítico para el trader moderno, porque la gran cantidad cree que tener razón significa acertar en precio. Para Burry, tener razón significa acertar en proceso. Esta diferencia es lo que separa al operador emocional del operador profesional. Más adelante analizaremos también su método de inversión conocido como Deep Value o valor profundo. Es un enfoque que combina matemáticas, psicología y visión contraria. Burry no busca empresas populares, busca empresas subvaloradas por razones irracionales. Mientras el mercado corre detrás de lo que está de moda, él corre hacia lo que da miedo. Esta filosofía es clave para entender por qué su mente encaja perfectamente en el arco narrativo de Trader Mind. Douglas enseñó la psicología, Livermore mostró la tragedia de ignorarla, Burry demuestra la resistencia del que la domina. El episodio también establece un puente directo hacia el futuro de la serie. Después de estudiar la fuerza mental de Burry, entraremos en la temporada 4 con Brett Steenbarger, el entrenador de traders profesionales que convertirá todo este conocimiento en práctica concreta. Steenbarger nos enseñará a entrenar la mente diaria, a construir resiliencia, a manejar emociones, a desarrollar procesos internos sólidos. Es la evolución natural de este camino. Pasamos de entender la mente a observar la mente en caos con Livermore, luego a ver la mente resistente con Burry, y finalmente aprenderemos a construir esa mente con ciencia aplicada. Pero antes de llegar a Steenbarger debemos terminar la temporada de Burry, porque en ella analizaremos cómo se navega una crisis desde adentro, cómo se construyen convicciones, cómo se sostiene un portafolio cuando nadie cree en ti, cómo se protege una cuenta cuando el mercado se mueve en tu contra, cómo se interpreta la estructura global actual desde la mentalidad del que ya vio el derrumbe de un sistema completo. Y todo esto tiene relevancia directa con la actualidad. Hoy el mercado enfrenta la misma mezcla de ilusión y fragilidad que precedió al colapso de 2008. Burry ha señalado riesgos en la renta variable, en el crédito, en los bonos corporativos, en el consumo, y su postura contraria vuelve a incomodar a quienes creen que los mercados pueden sostener eternamente la burbuja de optimismo. Sin embargo, lo más importante de este episodio no es el análisis, sino la pregunta que guía toda la temporada. ¿Qué ve Michael Burry hoy que la gran cantidad no está observando? Y más importante aún, ¿qué significa esa visión para nosotros, traders e inversionistas que intentamos sobrevivir a un mercado cada vez más complejo? La temporada 3 buscará responder estas preguntas a través de una narrativa profunda, conectando psicología, estrategia, historia y actualidad. No se trata de copiar a Burry, se trata de aprender a pensar como él, con independencia, con rigor, con resistencia emocional. Este episodio termina con un mensaje claro. En tiempos como los actuales, cuando el mercado se llena de euforia artificial y miedo silencioso, cuando las señales contradictorias crean confusión, cuando los traders oscilan entre la esperanza y el pánico, la única herramienta real que determina la supervivencia es la mente. Y esta temporada mostrará la mente de uno de los analistas más resilientes de nuestra era. Jesse Livermore vio el colapso y cayó, Michael Burry vio el colapso y sobrevivió,
y ahora en Trader Mind aprenderemos por qué. La temporada 3 comienza aquí, y lo que veremos a continuación no es solo un análisis del mercado, es un viaje hacia la mentalidad que permite ver el caos con claridad cuando los demás solo ven ruido. La gran apuesta no es un recuerdo del pasado, es una advertencia para el presente y una guía para el futuro. El mercado respira como un organismo inquieto y cada día parece moverse con una mezcla de optimismo artificial y temor silencioso. Los bancos centrales hablan de estabilidad mientras la inflación persiste. Las noticias celebran pequeños repuntes sin mencionar la fragilidad de fondo y los inversores continúan avanzando como si nada pudiera romperse. Es un escenario que parece repetirse a lo largo de la historia financiera y cada ciclo tiene un punto en común: la confianza excesiva que precede a los colapsos. En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con la mente de aquel que ve la ruptura antes que todos? En este episodio entramos en la dimensión psicológica más incómoda del pensamiento de Michael Burry, la soledad de quien anticipa un desastre que aún no aparece en los gráficos. No es una historia de aciertos financieros, es una historia de resistencia mental. Tener razón demasiado pronto no es una ventaja, es una carga que puede destruir a cualquiera que no comprenda los mecanismos internos que acompañan ese proceso. Para entenderlo debemos volver a la temporada anterior, donde Jesse Livermore vivió el peor conflicto imaginable. Vio señales reales, entendió el mercado con una precisión casi imposible, pero no pudo sostener el peso emocional de sus propias convicciones. El mercado nunca lo venció en técnica, lo venció en mente, y ese contraste define todo lo que veremos hoy. Burry enfrentó una presión comparable y sobrevivió. Su diferencia no fue su inteligencia, fue su estructura mental para soportar la mirada acusadora del mundo entero. Comenzamos con la primera capa de esta prisión psicológica. Cuando un trader identifica una anomalía antes que los demás, lo normal no es reconocimiento, es rechazo. La mente colectiva defiende sus creencias con fuerza y quien las desafía se convierte en una amenaza. Antes del colapso de 2008, Burry avisó que el corazón del sistema hipotecario estaba envenenado. Los datos eran claros, pero la narrativa dominante hablaba de crecimiento ilimitado. Su advertencia no generó interés, generó rabia. Inversionistas lo abandonaron, colegas lo ridiculizaron, analistas lo atacaron en medios. En su propio fondo fue tratado como un obstáculo para la prosperidad. Esta es la prisión del contrariano. La soledad no aparece cuando uno está equivocado, aparece cuando uno está adelantado. Aquí entra el segundo elemento en el tiempo. El mercado puede tardar meses o años en reflejar una verdad evidente para quien la ha estudiado en profundidad. Ese desfase genera una tensión interna muy peligrosa. El trader que opera desde la intuición emocional pierde rápidamente la paciencia. El trader que opera desde el análisis puede resistir un tiempo, pero incluso él experimenta dudas cuando el precio contradice sus convicciones durante demasiado espacio temporal. En 2006, Burry debía enfrentarse todos los días a un problema grave. Sus posiciones estaban correctas en teoría, pero equivocadas en precio. Y esta es una disonancia psicológica que casi nadie sabe manejar. Tener razón no significa ganar. Tener razón a destiempo es casi indistinguible de estar equivocado para quienes observan desde afuera. El tercer nivel de esta prisión es el aislamiento emocional. En la película se muestra a Burry como un genio solitario, pero la realidad es mucho más dura. Fue atacado por sus propios inversionistas, por su propio equipo y por la prensa que defendía la euforia del mercado inmobiliario. La sensación de estar caminando solo en un túnel oscuro es una experiencia que marca profundamente la mente de cualquiera. Sin un sistema interno sólido, este túnel puede convertirse en un abismo psicológico. Aquí vemos por qué Livermore cayó y por qué Burry resistió. Livermore dependía de la validación externa. Burry dependía únicamente de su proceso, no de la aprobación social. Esa diferencia es trascendental. Ahora, traslademos esta dinámica al presente. El mercado actual muestra señales inquietantemente similares a las que precedieron grandes rupturas. Valorizaciones infladas, consumo debilitado,
desaceleración global y una confianza colectiva que roza la negación. Cuando un analista como Berry publica advertencias basadas en datos, muchos reaccionan con burla o cansancio, pero es exactamente esa burla la que históricamente ha anunciado que el mercado está entrando en territorio peligroso. La negación siempre es el preludio de la ruptura, y es por eso que estudiar la mente de quien ve antes es tan relevante hoy. Aquí aparece la cuarta capa, la convicción racional. Berry no resiste por orgullo ni por ego. Resiste porque su análisis es más fuerte que su necesidad emocional de agradar. Él no pelea contra el mercado, pelea contra la narrativa que lo distorsiona. Ese tipo de convicción no se construye con frases de motivación, se construye con un método. Aquí volvemos a Mark Douglas. Si la mente no está alineada con la realidad psicológica del riesgo, cualquier operación se convierte en una tortura. La prisión psicológica del adelantado no es para improvisadores. Solo una estructura mental entrenada puede mantener la calma mientras el resto del mundo exige rendición. El quinto elemento es la presión temporal. Cuando el precio va en contra, el mercado castiga la paciencia. El trader adelantado debe soportar pérdidas temporales, críticas, incertidumbre y comentarios externos sin traicionar su análisis. Livermore en muchos momentos confió en su intuición, pero cuando el dolor emocional fue demasiado grande, comenzó a distorsionar su sistema. Berry hizo lo contrario. Cerró su fondo a nuevos aportes, restringió la información y blindó su proceso para evitar interferencias externas. Esta decisión radical demuestra la fuerza psicológica necesaria para sobrevivir a una tesis adelantada. Aquí surge una de las lecciones centrales para el operador moderno. Tener razón no basta. La mente debe ser capaz de sostener la razón. El dolor temporal no destruye cuentas. Lo que destruye cuentas es el pánico, la duda, la desesperación y la influencia emocional de quienes no entienden el proceso. En momentos de presión extrema, la mente se convierte en el activo principal. Si la mente falla, la técnica falla. Si la mente resiste, el sistema se mantiene. En esta temporada exploraremos cómo opera esa resistencia mental. En este episodio entendemos el origen de la prisión. En los siguientes veremos cómo se construye la salida. Revisaremos el enfoque de valor profundo que Berry utiliza para detectar oportunidades reales cuando el mercado está atrapado en ilusiones colectivas. Analizaremos por qué su método se centra en lo incómodo, en lo ignorado, en lo rechazado. Para él, los mejores activos no son los populares, son los que esconden valor bajo una capa de miedo irracional. El episodio también prepara el camino para una transición inevitable. La mente de Berry es resistente, pero no invencible. Su forma de pensar anticipa problemas, pero sufre el costo emocional de llegar demasiado temprano. Es aquí donde la narrativa de Trader Mind evoluciona hacia algo más grande. Después de conocer a Livermore, el que cayó, y a Berry, el que resistió, llega el momento de aprender cómo se entrena una mente para que no dependa de la suerte ni del carácter individual. Ese es el territorio del Dr. Brett Steenbarger, la temporada 4 del canal, donde veremos cómo un operador puede convertirse en un atleta cognitivo capaz de manejar presión, incertidumbre y ciclos del mercado con estabilidad sostenible. Pero por ahora nos quedamos en la prisión del contrariano. Esa prisión es real, silenciosa y peligrosa. Es la soledad del que observa señales invisibles para la multitud. Es la tensión de sostener una idea cuando el mundo entero exige que la abandones. Es la duda que aparece cuando el tiempo pasa y el mercado no confirma lo que los datos ya anticipan. Y sin embargo, es también el lugar donde nacen las grandes apuestas. Este episodio termina con una reflexión que define a Berry y define esta etapa de Trader Mind. La verdad no llega cuando el mercado sube o baja, llega cuando el tiempo revela lo que la psicología negó. La prisión del adelantado no es un castigo, es una prueba que Livermore no logró superar, una prueba que Berry enfrentó con dolor pero con firmeza, y una prueba que todo trader moderno deberá comprender si quiere sobrevivir a un mercado cada vez más volátil, emocional y contradictorio. En la próxima entrega iremos al centro de su estrategia, el valor profundo. Descubriremos cómo una mente capaz de soportar la soledad también es capaz de encontrar oportunidades invisibles para la masa, y entenderemos por qué las mejores decisiones nacen en el silencio.
no en la multitud. La temporada 3 continúa y cada episodio revelará una capa nueva de la mentalidad que permite ver el caos con claridad. Apostar contra el mundo no es un acto de rebeldía, es un acto de convicción estructurada. Y esa convicción es lo que define a quienes sobreviven cuando el mercado decide mostrar su verdadera naturaleza. Tener razón es más que una satisfacción intelectual. Puede ser una carga silenciosa que pesa en cada decisión, un desafío que solo quienes comprenden el valor profundo del tiempo pueden sostener. Michael Burry vio colapsar un mercado entero mientras la gran cantidad dormía en la ilusión de estabilidad. Sus apuestas contra el subprime eran correctas, pero la validación llegó solo después de meses de soportar pérdidas en papel, críticas despiadadas y presión psicológica constante. El mercado no se mueve por justicia ni por lógica moral. Estar correcto demasiado pronto no significa ganar, significa sobrevivir al tiempo y al silencio antes de que los hechos confirmen tu visión. Schwager plantea la pregunta: ¿cuál es el costo real de tener razón cuando nadie más ve lo que tú ves? Hoy exploraremos ese espacio donde la paciencia es tan valiosa como la certeza y donde el tiempo se convierte en el riesgo invisible más importante de todos. Burry no operaba solo con análisis. Su sistema de selección de valores se basa en identificar discrepancias profundas entre precio y valor intrínseco, un enfoque que requiere resistencia emocional casi quirúrgica cuando una idea es correcta pero el mercado aún no la reconoce. El operador queda atrapado en una prisión de anticipación. Cada día que los precios no confirman su tesis, cada informe que contradice sus cálculos, cada comentario de analistas escépticos es un recordatorio de que la paciencia es dolorosa y que solo una mente disciplinada puede sostener la convicción. El legado para nuestros usuarios de TraderMind radica en entender esto. La educación financiera no es solo teoría, es entrenar la mente para soportar tensión emocional, para interpretar datos y actuar con juicio crítico. Schwager enfatiza que muchos traders inteligentes abandonan posiciones por miedo, no por error de análisis. La inteligencia artificial moderna amplifica esta tensión. Los algoritmos reaccionan al instante a noticias, volatilidad y patrones de comportamiento, mientras el operador humano espera que la realidad evolucione según su evaluación de valor. Esta discrepancia crea un choque entre el tiempo psicológico y el tiempo real del mercado, y solo aquellos que comprenden su valor profundo pueden navegarlo. Burry demostró que sobrevivir a esta tensión no es cuestión de aguante físico, sino de disciplina mental y de un sistema robusto que define cuándo cortar y cuándo sostener. Su estructura, basada en reglas claras de inversión y riesgo, protege contra decisiones impulsivas, incluso cuando todo el entorno cuestiona su visión. El costo de la anticipación no es solo la pérdida económica, sino la erosión emocional que deriva en decisiones prematuras. El núcleo del enfoque de Burry es identificar valor profundo que el mercado ignora. Esto significa operar contra el consenso, asumir posiciones impopulares y sostenerlas mientras la percepción general se mantiene equivocada. Schwager enfatiza que la diferencia entre valor y precio es donde se define la maestría del operador. No basta con tener razón, hay que calcular cómo y cuándo el mercado reconocerá esa razón. Cuando Burry evaluaba las hipotecas subprime, no solo analizaba números, sino que evaluaba contratos, el historial de los prestatarios y la estructura completa del mercado. When Genius Failed, el libro que considera su guía constante, le enseñó cómo incluso los genios financieros pueden colapsar si no respetan el tiempo, la liquidez y la disciplina estructural. Esta lección atraviesa cada decisión de Burry. La ventaja humana reside en interpretar el contexto, el juicio crítico y la narrativa detrás de los datos. Schwager lo llama la mente del operador frente al algoritmo, la síntesis entre análisis profundo y paciencia emocional que solo un humano puede sostener. El método de Burry implica pasos claros: considerar primero, detectar valor profundo ignorado; segundo, evaluar el tiempo necesario hasta que el mercado reconozca la tesis; tercero, sostener la posición con reglas de riesgo definidas; y cuarto, gestionar la anticipación emocional. Cada posición demasiado temprana exige un balance entre convicción y flexibilidad. Los traders del futuro deben integrar valor,
riesgo y tiempo de reconocimiento del mercado, minimizando la exposición emocional y potenciando la claridad conceptual. El costo de tener razón demasiado pronto no se mide en dólares, se mide en tiempo, resiliencia y claridad mental. Schweger invita a reflexionar a un operador puede estar correcto durante meses sin ver confirmación, y cada día de anticipación es una prueba de su estructura mental y emocional. La paciencia se convierte en el recurso más escaso y valioso, más que la liquidez o la información. La inteligencia artificial puede acelerar la detección de oportunidades, pero no experimenta la tensión de sostener una tesis impopular mientras el mercado se burla de tu previsión. Este vacío temporal es donde se forja la verdadera disciplina del trader. Nuestros usuarios de TraderMind deben internalizar que cada decisión temprana en el mercado es un ejercicio de maestría emocional, un entrenamiento que fortalece la mente y construye una ventaja sostenible. Tener razón demasiado pronto es un recordatorio de que el tiempo es el riesgo invisible que transforma aciertos en pruebas de carácter. La lección es conceptual: estructurar un sistema sólido, definir criterios claros de valor y riesgo, y entrenar la mente para soportar la presión antes de recibir la validación del mercado. Schweger nos recuerda que el trader del futuro no busca solo ganancias, sino la capacidad de sostener una convicción sin ser víctima del reloj emocional. Berry mostró que dominar la anticipación es dominar el tiempo, y que el costo de la certeza temprana puede ser más pesado que cualquier pérdida financiera. Cada episodio de esta temporada prepara al operador para comprender que la mente que soporta la tensión, interpreta datos con profundidad e integra la IA como herramienta, está construyendo una ventaja sostenible. En el próximo episodio exploraremos cómo gestionar esta anticipación activa, equilibrando riesgo y convicción mientras la IA redefine los ritmos del mercado y la presión temporal se intensifica. El verdadero legado que nuestros usuarios deben llevar consigo es este: aprender de cada retraso, cada error de percepción del mercado cada día sin confirmación de nuestra tesis, y convertirlo en disciplina, conocimiento y ventaja real. Solo así el trader moderno puede sostener convicciones, interpretar valor profundo y aplicar la enseñanza de Borri en su propia cartera y vida profesional. Tener razón demasiado pronto no termina cuando aceptas el desgaste. Ahí comienza otra fase. Una fase en la que el entorno deja de ser pasivo, una fase en la que el sistema responde. El episodio anterior dejó claro que el tiempo es una forma de riesgo psicológico, que la espera prolongada erosiona la convicción, la reputación y la estabilidad interna. Este episodio no vuelve sobre eso, parte desde la consecuencia, cuando sigues dentro después del desgaste inicial, cuando no abandona, cuando no corriges tu visión para encajar. Ahí el mercado cambia de tono. No hay campanas que lo anuncien, no hay grandes titulares, solo un aumento progresivo del costo de existir dentro de tu posición. El error conceptual es pensar que el mercado te castiga por estar encontrando. No funciona así. El mercado presiona para restaurar la sincronía. Una tesis que no se valida en el tiempo esperado introduce fricción en el sistema. La fricción es ineficiencia, y la ineficiencia se corrige. Jack Schweger observa esta dinámica sin romanticismo. No habla de villanos conspirando en la sombra, habla de estructuras que se autoajustan. Cuando una posición permanece fuera de ritmo, el sistema empieza a empujar, no para demostrar que estás equivocado, simplemente para que sostenerla resulte emocionalmente irrazonable. La primera herramienta que usa el sistema es el silencio. Nadie discute tu tesis, a nadie la rebate. Simplemente tu idea deja de existir en la conversación dominante. Ese vacío es corrosivo. El operador humano necesita contraste, necesita un interlocutor. El silencio prolongado crea una duda lenta y profunda. No empiezas a dudar de tu análisis, empiezas a dudar de tu lugar en el mundo. Luego aparece la presión relacional. Las preguntas que antes eran pura curiosidad ahora se sienten como control. Las solicitudes de explicación se vuelven más frecuentes. Te ves escribiendo informes que deben justificar cada nuevo día de espera. No es hostilidad abierta, es desgaste administrativo. Cada interacción añade peso,
Cada llamada te obliga a verbalizar tu convicción y cada palabra que pronuncias fuera de tu círculo de confianza debilita un poco más tu estructura mental. Aquí es donde se quiebra la gran cantidad de los operadores contrarios. No por un error de análisis, sino por una exposición emocional continua e insostenible. Michael Burry atraviesa este punto sin amortiguadores sociales. Él no encaja en la narrativa dominante de Wall Street, no suaviza su mensaje para ser más agradable, no negocia el lenguaje para resultar más aceptable. Y eso, por supuesto, incrementa la presión, porque el mercado no discute ideas, discute comportamientos. Una conducta que persiste fuera del consenso activa mecanismos técnicos. El más directo de todos es el margen. La llamada de margen no es solo un requerimiento financiero, es una palanca psicológica de una potencia brutal. Transforma la espera en urgencia, convierte el paso del tiempo en una amenaza concreta y tangible. Ya no estás esperando a que el mercado reconozca tu tesis, estás esperando a que el capital aguante. Tu mente cambia de foco, el análisis deja de ser lo central. La supervivencia ocupa todo el espacio. Schwager ha documentado este punto en las trayectorias de múltiples operadores legendarios. No lo presenta como una tragedia, lo presenta como un cruce estructural, un punto de inflexión. Cuando la presión financiera se superpone a la presión temporal, el operador empieza a negociar consigo mismo. Tal vez debería reducir la posición, tal vez salir parcialmente, tal vez aceptar que por ahora el mercado tiene razón. Cada una de estas concesiones parece prudente, parece sensata. El problema no es la decisión en sí misma, es el estado mental desde el que se toma. Burry entiende que el sistema no necesita que se equivoque, solo necesita que se canse. Por eso su estructura operativa no depende de la aprobación externa, ni del alivio emocional inmediato. Él opera con una arquitectura cerrada, hipótesis claras en escenarios definidos y un riesgo que ha sido aceptado de antemano. La presión externa no reescribe su marco de análisis, solo se registra como una variable más. Esta separación es completamente antinatural para la mente humana. Nuestro cerebro busca coherencia social, busca validación temporal. Sostener una tesis impopular durante mucho tiempo sin ningún tipo de refuerzo externo requiere construir una identidad profesional separada del resultado inmediato. Aquí es donde el libro 1 se vuelve más evidente que nunca. No se trata del mercado en sí, trata de la mente. La diferencia fundamental entre Burry y otros contrarians que colapsaron en el camino no está en la calidad de su análisis, está en su relación con la presión. Muchos entendieron el problema de la burbuja inmobiliaria. Muy pocos pudieron habitar el largo tiempo previo a la confirmación sin deformarse por el camino. La presión no siempre grita, a veces simplemente susurra. Cada día sin validación es una microagresión cognitiva. Cada titular contrario en la prensa refuerza esa sensación de desalineación con el mundo. La mente, de forma natural, empieza a cortar su horizonte. El futuro se comprime en el presente, y aquí el sistema gana, no porque tenga razón, gana porque el operador deja de ser capaz de sostener la espera. La inteligencia artificial contemporánea intensifica brutalmente este proceso. Los modelos algorítmicos reaccionan en milisegundos. La narrativa del mercado se ajusta en tiempo real. La disonancia temporal, la sensación de estar fuera de lugar, se vuelve mucho más visible y dolorosa. El operador humano siente que llega tarde, incluso cuando llegó antes que nadie. Esta sincronía amplifica la presión psicológica. Ya no hay pausas narrativas, no hay silencio informativo, es un bombardeo constante. Burry opera en el sentido opuesto, reduce el estímulo, reduce el ruido, reduce su exposición emocional. No busca una ventaja por velocidad, busca una ventaja por resistencia estructural. Schwager no lo eleva a la categoría de mito, lo deja como un problema abierto. ¿Qué tipo de mente puede absorber una presión tan prolongada sin reinterpretarla como una señal inequívoca de error? El sistema financiero no recompensa la paciencia en abstracto, recompensa la sincronía, y cuando no hay sincronía, el sistema aumenta el costo de mantenerte en tu sitio. Margin calls, revisiones de riesgo, ajustes contractuales, nada de esto invalida tu tesis.
pero todo esto erosiona tu capacidad de sostenerla. Aquí es donde muchos operadores confunden disciplina con rigidez. No es lo mismo en absoluto. Burry no se aferra a su idea por orgullo. Sostiene su posición porque los datos que forman su marco de análisis no han sido invalidados. La presión no modifica la hipótesis, solo pone a prueba la estructura. Este episodio no enseña cómo replicar eso. No ofrece una técnica mágica ni atajos. Solo deja sobre la mesa una realidad incómoda. El mercado no busca expulsarte cuando estás equivocado. Busca agotarte cuando estás fuera de ritmo. Y cuando detecta que el desgaste inicial no fue suficiente, cuando ve que el silencio no funcionó, cuando nota que la espera no quebró tu convicción, escala, la presión se vuelve explícita. El operador ya no es ignorado, es puesto a prueba, y aquí comienza la última etapa de la temporada. Ya no es una batalla psicológica en abstracto, es confrontacional. En Wall Street deja de mirar hacia otro lado y empieza a apretar, no para discutir ideas, para forzar salidas. Este episodio te deja justo en ese umbral, entendiendo que sobrevivir al tiempo no garantiza sobrevivir al sistema, que la mente del operador no solo debe tolerar la espera, debe tolerar la presión activa. El libro 1 no busca héroes, busca claridad, y la claridad es esta: si tu tesis es correcta pero temprana, el mercado no te premia, te examina, no examina tu análisis, examina tu estructura mental. El siguiente episodio entra exactamente donde esta presión deja de ser difusa, donde los mecanismos técnicos se convierten en amenazas directas y personales. Margin calls, aislamiento institucional, y la pregunta final que separa a quienes resisten de quienes abandonan. ¿Cuánta presión puede absorber una mente antes de confundir supervivencia con error? El cierre de esta temporada no habla de una operación, habla de una frontera mental, el punto donde el análisis deja de ser el problema y la mente se convierte en el campo de batalla definitivo. El valor profundo existe con independencia del aplauso. La fantasía colectiva existe porque resulta funcional para una gran cantidad de actores al mismo tiempo. Entre ambos se abre una grieta que el operador debe atravesar solo. Michael Burry no llega hasta aquí como un vencedor, llega como una evidencia. Demuestra que ver con claridad no protege del desgaste, demuestra que sostener una verdad estructural frente a un consenso cómodo tiene un costo que no aparece en los estados financieros. El mercado no discute el valor cuando la narrativa dominante sigue funcionando, presiona al operador hasta que la espera se vuelve insoportable. La fantasía colectiva no se impone por ignorancia, se impone por incentivos. Mientras el relato sostenga precios y carreras, mientras mantenga estabilidad aparente, resistirlo implica pagar un peaje psicológico continuo. El operador siente como cada día, sin confirmación, erosiona la convicción. No porque el análisis cambie, sino porque la mente humana no está diseñada para vivir largos periodos de disonancia social sin estructura. Schweger observa este punto con precisión clínica. El mercado no castiga primero a quien se equivoca, castiga a quien no puede sostener una postura correcta bajo presión prolongada. La diferencia es decisiva. La verdad no garantiza supervivencia. La supervivencia exige arquitectura. The Big Short deja al descubierto esta realidad sin adornos. La corrección del diagnóstico no alivia el aislamiento. La claridad no reduce el ruido. La espera se convierte en una prueba diaria. El operador aprende que el mercado no valida cuando el análisis es correcto. Valida cuando el sistema decide hacerlo. Y ese momento no responde a la resistencia emocional del individuo. Aquí el valor profundo se enfrenta a la fantasía colectiva como conceptos opuestos. El valor se construye con datos, con contratos, con flujos reales. La fantasía se construye con consenso, con narrativas repetidas, con comodidad social. Mientras la fantasía sea rentable para una gran cantidad de participantes, el valor profundo permanece invisible. No porque esté ausente, sino porque no es necesario para sostener el precio todavía. El operador que entiende esto experimenta una soledad particular, no la soledad romántica del visionario, la soledad práctica de quien no puede apoyarse en la validación externa. Cada duda del entorno actúa como una gota constante, o sea, no rompe de inmediato, o sea, desgasta.
Luego la mente empieza a negociar consigo misma, empieza a confundir paciencia con obstinación, empieza a preguntarse si el costo vale la pena. When Genius Fail introduce el contrapunto estructural, no como advertencia moral, como recordatorio de un límite. La inteligencia y los modelos no bastan cuando el tiempo y la liquidez se vuelven adversos. El sistema no colapsa por falta de razón, colapsa por ausencia de estructura para soportar presión prolongada. Esa lección atraviesa toda esta temporada. Ambori resiste, pero su resistencia no es un método entrenable todavía, es una demostración de que la convicción individual tiene un techo operativo. El operador no puede depender indefinidamente de carácter y aislamiento. El mercado encuentra la forma de tensar cada debilidad, no con un golpe final, con desgaste acumulativo. La fantasía colectiva se mantiene porque reduce fricción, permite que una gran cantidad de decisiones se alineen sin cuestionamiento. Ir contra ella implica aumentar fricción en cada interacción, reuniones incómodas, preguntas repetidas, presión financiera, son señalamientos velados. Nada de esto invalida el análisis. Todo esto afecta a la mente que lo sostiene. Schweger plantea el punto clave que cierra esta temporada. El éxito que sobrevive por resistencia no es replicable. La disciplina que no está estructurada se agota. La mente necesita algo más que convicción para sostener una verdad impopular. Necesita reglas internas, necesita límites claros, necesita protocolos psicológicos explícitos. El valor profundo frente a la fantasía colectiva no es una discusión académica, es una experiencia vivida. El operador aprende que la verdad no acelera el tiempo, aprende que el mercado no premia el esfuerzo cognitivo, aprende que la espera prolongada puede deformar la percepción si no existe una arquitectura que la contenga. La IA amplifica este escenario. Las narrativas se propagan con rapidez. El consenso se refuerza en tiempo real. El ruido se vuelve permanente. La mente humana queda expuesta a una presión constante que no concede pausa. En este entorno, la falta de estructura psicológica se paga caro, no por errores técnicos, por desgaste emocional. Este episodio no busca enseñar a identificar valor con gran precisión. Esa etapa ya fue recorrida. Busca mostrar el límite definitivo del genio individual. La inteligencia no protege de la erosión, la claridad no evita la fatiga. El operador necesita transformar la psicología en algo operativo, en un sistema. La temporada de Michael Burry deja una verdad incómoda. Tener razón no basta. Sostener la razón exige una mente diseñada para convivir con la disonancia. Sin esa arquitectura, la fantasía colectiva termina venciendo no porque sea verdadera, porque es más fácil de habitar. El espectador llega hasta aquí con una comprensión distinta. No se trata de elegir entre valor y narrativa. Se trata de entender que el mercado premia la sincronía, no la verdad inmediata. El operador que se adelanta paga con tiempo, con presión, con aislamiento, sin preparación mental. Ese costo se vuelve insostenible. Schweger no ofrece consuelo, ofrece claridad. La diferencia entre quienes sobreviven y quienes colapsan no está en la capacidad de análisis, está en la estructura psicológica que sostiene decisiones bajo presión. La mente que no se entrena se quiebra incluso con razón de su lado. Este cierre no resuelve el problema, lo formula con precisión. Hasta aquí, el programa ha demostrado que ver mejor el mercado no garantiza continuidad profesional. Ha mostrado que la convicción sin arquitectura es frágil. Ha expuesto que el genio aislado tiene un límite claro. La pregunta que queda abierta es inevitable. Si el análisis correcto no garantiza supervivencia, si la convicción se erosiona bajo presión prolongada, si la fantasía colectiva domina mientras sea funcional, entonces, ¿qué falta? ¿Qué debe construirse para que la mente pueda sostener la verdad sin destruirse? La respuesta no está en un indicador, no está en un modelo adicional, está en la transformación de la psicología en protocolo, en convertir la mente en un sistema entrenable, medible, reproducible, sin depender del estado emocional del día. Este es el umbral que cierra la temporada. Michael Burry demuestra el problema con claridad y muestra el costo. Expone el límite, pero no ofrece una solución entrenable. Esa ausencia
no es un error, es la puerta que se abre. El siguiente paso del programa no mira al mercado, mira a la mente que debe habitarlo, no para describir emociones, para diseñar procesos, no para inspirar carácter, para construir estructura. El viaje continúa hacia una psicología aplicada que no depende de genialidad ni de resistencia heroica, una psicología que transforma presión en datos, error en información, espera en variable gestionable. El valor profundo seguirá existiendo frente a la fantasía colectiva. La pregunta que queda es si la mente del operador está preparada para sostenerlo sin quebrarse. Esa pregunta no se responde con más análisis, se responde con arquitectura mental consciente. Aquí termina la temporada de Michael Burry, no como un cierre triunfal, como una exigencia intelectual. El genio no basta, a la convicción se agota. La mente debe construirse. Ese es el límite que queda expuesto. Ese es el puente que se abre. El mercado ya no es el foco. La mente que debe sostener la verdad bajo presión se convierte en el próximo territorio. El programa avanza no para enseñar a tener razón, para enseñar a sostenerla.